Bueno, pues muy bien, entramos ya a la recta final del programa y lo hacemos con un sindicalista del STEC, del Sindicato de la Enseñanza. Vamos a hablar con Gerardo Rodríguez y el tema es que hemos elegido es un tema, un trabajo de investigación que han llevado a cabo acerca de lo que está ocurriendo con las agresiones verbales y físicas, en algunos casos, hacia el profesorado. Un trabajo que ha desarrollado la STEC y me parecía interesante el asunto. A veces nos salpican estas noticias o comentarios de lo que ocurre en tal sitio, esto y lo otro, pero no sabemos hasta qué punto está fraguando eso, está llegando eso. Gerardo, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a toda la audiencia. Gracias. Bueno, ¿qué tal? La verdad es que esto que estamos comentando de la agresión verbal y tal, a veces nos salpican esas noticias que nos vienen, pues en tal colegio ocurrió, en otro instituto no sé qué, pero claro, son como muy cejadas y no sabemos si realmente están ocurriendo más de lo que es, no lo sé. ¿Qué nos dice? Bueno, para eso precisamente hemos hecho una encuesta entre todo el profesorado de Canarias, que yo creo que es una encuesta muy representativa porque hay centros de primaria, de secundaria, hay centros de zonas urbanas y de zonas más rurales, en definitiva, que yo creo que representa el sentir del conjunto del profesorado de Canarias, ¿no? Y ahí hemos detectado, a través de esa encuesta, pues las carencias que en materia de convivencia hay, ¿no? Y los problemas que también son los más frecuentes. Y por lo tanto, a raíz de esa encuesta nosotros hemos llevado a cabo, ya estamos llevando a cabo, toda una campaña sobre la convivencia pacífica para erradicar cualquier tipo de agresividad o cualquier tipo de violencia, sea verbal, sea por supuesto física, cualquier trato discriminatorio o vejatorio que haya dentro de las aulas y sobre todo hacia el profesorado, ¿no? Ese es el principal eje que nos ha impulsado, el principal factor que nos ha impulsado a llevar a cabo tanto la encuesta para detectar esas carencias como la campaña que estamos llevando a cabo. ¿Qué tanto por ciento se desarrolla tanto verbal como verbal? Me imagino que muchísimo más, claro, pero también las hay físicas, ¿no? Sí, pero las agresiones físicas son una solamente, ya es mucho. Vamos a empezar por ahí, ¿no? Claro. Es decir, que una sola agresión... Me gusta eso, una solamente ya es mucho, es verdad. Sí, ya es demasiado, ¿verdad? Porque eso hay que erradicarlo completamente. Hay que tener tolerancia cero con respecto a lo que son las agresiones físicas, por supuesto, porque son las más graves. Porque no solamente... menoscaban tu integridad física, sino que al mismo tiempo también pues disminuyen la autoestima y psicológicamente repercuten en el propio profesorado, ¿no? Y también, por supuesto, los menosprecios, los insultos, ese tipo de agresiones verbales, ¿no? Por lo tanto, lo que se erradique completamente, y nosotros ya lo hemos puesto en conocimiento de la Consejería de Educación, que nos ha prometido y nos ha dicho que en breve habrá apoyo psicológico y apoyo jurídico para el profesorado que se encuentra en esta situación. Es decir, que en la ventana de la Consejería de la web de la Consejería de Educación saldrá en breve el anuncio de ese apoyo psicológico y jurídico que la Consejería tiene que contratar, porque todo eso es un personal especializado y por lo tanto creo que ya está contratado y en breve pues ya estará a disposición del profesorado. En cuanto al porcentaje de agresiones físicas, es muy bajo, es un 5% creo recordar, y de agresiones verbales, vamos a decir, de menosprecio, de vejaciones o de coacciones, ese sí ya es un poco más elevado, bastante más elevado, alrededor de un 30% del total de los encuestados, y, hombre, creemos que, bueno, hay que, sobre todo, ir a las causas, y tratar de desarraigar esas causas, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, el plan de convivencia del centro, de cada centro escolar que lo tiene que ser más conocido por el alumnado, para que sepan no solamente sus derechos, sino también sus responsabilidades, sus obligaciones, ¿no? Con sus iguales, que son los alumnos, y por supuesto con el profesorado. Claro, pero a veces me recuerda aquella canción de los sabandeños, ¿no? Antes de cumplir de exigir tu derecho, tienes que cumplir tu deber. Quizás en la parte del deber, ahí falla un poco el tema, ¿no? Efectivamente, ahí es donde tenemos que incidir.
y tenemos que incidir, pero no solamente el profesorado dentro del aula, dando, por ejemplo, a conocer el plan de convivencia, haciendo partícipe del plan de convivencia a todo el alumnado, sino también la familia, ¿no? Yo creo que es muy importante que el papel que juegan aquí las familias, ¿no? Por ejemplo, las nuevas tecnologías, por ejemplo, con la aparición de WhatsApp, hay un caldo de cultivo ahí para que se incrementen un poco, que se ponga un profesor o a una profesora en la diana o que se hable de él a través de WhatsApp y se va generando, se va retroalimentando un poco digamos, esa agresividad. Los grupos, por ejemplo. Efectivamente, en eso vamos, a los grupos de WhatsApp. Tremendo, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que desactivar todo eso, intentar también hacer pedagogía con la familia a través de las AMPAs, ¿no? Que están representadas en los consejos escolares de los centros educativos y que esos grupos de WhatsApp... Pero luego no llegan realmente, porque sí, está, pero es una minoría la que está, no. O sea, esa información tiene que fluir de alguna manera, no sé. Sí, tiene que fluir probablemente a través de los propios centros educativos, de la Consejería de Educación y de los servicios de los ayuntamientos también, donde están los centros educativos. Porque muchas veces está también vinculada a digamos, ese papel de disruptivo que tiene un grupito de alumnos, está vinculado también a lo que pasa en su casa. Es decir, si hay familias que están desestructuradas, si hay violencia de género, por ejemplo, dentro de esas casas, etcétera, pues los alumnos lo asumen como algo, ya esa violencia la asumen como algo natural, lo somatizan. Por lo tanto, hay que también trabajar en coordinación con los servicios sociales de los ayuntamientos, que supongo que tienen detectadas digamos, a esa familia. Claro, porque a lo mejor estamos hablando de la escalera, en esa escalera que un peldaño evidentemente es la escuela, pero otro peldaño es la familia que está antes que todo eso, y la sociedad en general. Entonces, claro, visto lo que hay y lo que vemos, pues claro, es normal que se reflejen ese tipo de conductas también en el aula, ¿no? ¿Sabes? Sí, efectivamente, así es. Dice un refrán africano que para educar a un niño se necesita la tribu entera. Claro. Entonces, pues bueno, necesitamos, por supuesto, el profesorado, pero también a la familia y yo diría que el conjunto de la sociedad, ¿no? Claro. Para que las nuevas generaciones sepan responsabilizarse, sepan comportarse, sepan respetar, y hay que educar en valores. Es una cosa que tienen que tener los currículum escolares, los nuevos currículum, porque hasta ahora la ley orgánica que estaba en vigor, que era la 11, carecía de educación en valores. Era una de sus carencias, digamos, más llamativas. Ya lo había dicho incluso el Consejo de Estado, y no había, por ejemplo, se había suprimido la ética de los planes de estudio, ¿no? Y yo confío en que la LONLOE, que es esta nueva ley que están ahora haciéndose los currículum, potencie la educación en valores y por lo tanto haya una educación en valores dentro del aula. Pero ahí, vuelvo a insistir, tienen que ver también la familia y el resto de la sociedad, que tiene también que ser, digamos, en este caso, corresponsable de la educación de toda la juventud y de las nuevas generaciones. Claro. Es lo que dices de la frase de la tribu, ¿no? Que en realidad es que es total, ¿no? Es total, que para educar uno hace falta el resto. Y todas estas cosas, Gerardo, porque claro, todo ha ido cambiando de un respeto de una manera autoritaria que hacía en épocas pretéritas, ha ido cambiando la sociedad, ha ido cambiando, la escuela se ha ido adaptando, ha tenido que dar respuesta y tiene que seguir dando respuesta según el cambio tan brutal que estamos viviendo. Yo creo que todos los días, ¿no? Y hay que buscar respuestas ya. Ese es el tema, ¿no? Sí, claro. Se necesita agilizar, por ejemplo, todo el tema digamos, del apoyo al profesorado, del apoyo psicológico, del apoyo jurídico por parte de la administración competente, que es la Consejería de Educación. Y eso ya lo hemos exigido en las mesas sectoriales al efecto, y se lo hemos trasladado en todas las reuniones que hemos mantenido. Por eso la Dirección General de Personal, en este caso, ya nos ha indicado que en breve pondrá ese apoyo. Pero claro, ese apoyo ya es cuando el profesorado resulta agredido o cuando el profesorado está lastimado en su autoestima. Es decir, se trabaja ya sobre el resultado. Aquí hay que trabajar también sobre las causas, sobre los motivos que llevan a ese conjunto de chicos que son una minoría, pero que son bastante ruidosos, porque una de las cuestiones que plantea la encuesta es cuánto tiempo tarda un profesor en poner orden en clase. Y todo el profesorado coincide en que tarda bastante tiempo, se pierde bastante tiempo en poner orden, y ese tiempo se detrae de lo realmente importante, que es enseñar.
¿comprende? Entonces, claro, el resto de alumnos que tienen en la inmensa mayoría tienen un comportamiento correcto, pues su derecho a la educación también queda un poquito, digamos, socavado por parte de este grupo. Entonces, obviamente hay que trabajar sobre este grupo de alumnos, ver qué realmente está pasando con ellos, intentar integrarlos, intentar educarlos, intentar potenciar sus valores de tolerancia, de respeto, de comprensión, y bueno, y trabajar también con las familias, con los padres y las madres que tienen. Imaginemos una clase de esta que estás comentando, de un instituto, por ejemplo, que el profesor o la profesora tenga que primero el tiempo para ver si calma la historia para poder empezar a trabajar, ¿no? Efectivamente. ¿Sabes? Todo eso, claro. Al final es un clima que es imposible. Es decir, claro, son pequeños grupitos, pero que en definitiva hacen tanto ruido que tarda mucho tiempo el profesor en poner orden, en que guarden silencio, o en que, digamos, o simplemente en que pregunten, pero digamos con respeto al turno de palabras, ¿no? Es decir, un poco que haya esa educación que tiene que haber tanto fuera como dentro del aula, y que, bueno, nosotros estimamos porque que también hay causas sociales para que esos alumnos tengan esta conducta. Y lo que queremos es que esas causas sociales vayan desapareciendo, ¿no? Que se erradique la desigualdad, la pobreza en que viven en algunas ocasiones, digamos, y todos los problemas que pueda haber, o algunos de los problemas que pueda haber en esa familia. Claro, lo que pasa es que muchas veces a lo mejor es un problema, pero el problema si se castiga va al mismo entorno en el que no se va, es decir que la respuesta es un poco complicada. Pero y una cosa, y todas estas cosas no han minado la moral del profesorado. ¿Se siente el profesorado respaldado? Pues mira, una de las preguntas de la encuesta es precisamente si se encuentran parados por la Consejería de Educación, y la inmensa mayoría no, nos han dicho que no se encuentran parados. ¿Por qué? Porque justamente los trámites que tienen que hacer muchas veces no están claros, o muchas veces también por cierta vergüenza, pero no se encuentran amparados o no han acudido a la Consejería de Educación, ¿no? Porque la Consejería de Educación yo creo que tiene que ser clara en este aspecto, ¿no? Y tiene que tener unos servicios consistentes y unos servicios robustos que ofertar al profesorado que se encuentra en esta situación, ¿no? Y no, hasta ahora no ha sido así. Por lo tanto, lo que han hecho los docentes normalmente es, si la cosa es grave, denunciarlo directamente a las autoridades, a la policía o a la Guardia Civil. Entonces, bueno, hasta ahí llega, ¿no? Claro. Pero yo creo que la Consejería de Educación tiene que implicarse un poco más y tiene que tener unos protocolos que se difundan, que sean claros, que los docentes sepan a qué acogerse, y sobre todo que tengan ese apoyo que nosotros reclamamos, y que nos han dicho que en breve ya estará, digamos, a disposición de todo el profesorado de Canarias, ¿no? Claro, porque a lo mejor se está acostumbrado a demasiada burocracia, poco efectiva, y entre muchas cosas hará que la gente va a trabajar, pero no está y por eso no se siente el arropado. Sí, así no se ha hecho hasta ahora cosas prácticas, rápidas, que la gente se sienta y que el tema funcione, sino que parece que se vuelve quizá a nadar en esa piscina burocrática, no sé qué, y como que no aporta, ¿no? Efectivamente, yo creo que hay que quitar más burocracia, que haya menos en este caso, que las cosas estén más nítidas, que el profesorado lo tenga muy claro, y que funcione, ¿no? Porque también hay que tener recursos para que funcione, ¿no? Y yo creo que es importante que la escuela, en todos los aspectos, esté bien financiada. De hecho, la Ley Canaria de Educación estipula que ahora en 2022 el 5% del presupuesto canario tiene que estar destinado a educación. Bueno, vamos a ver, confiemos en que así sea, y que servicios como estos ya los empieza a prestar la consejería, como pasa en otras consejerías de otras comunidades autónomas, porque lo que nosotros pedimos no es nada del otro mundo, ya está funcionando en otras comunidades autónomas. Ya. Pues muy bien, Gerardo, gracias por haber estado con nosotros en el Rompeolas, y para cualquier otro tema ya te daré el toque otro día, y ahí seguimos hablando, ¿vale? Por supuesto, encantado de estar con ustedes, un saludo, muchas gracias por la oportunidad, y bueno, espero que tengan un buen fin de semana. Igualmente, gracias. Bueno, pues nos vamos a marchar ya, hemos llegado
a este final del programa. Damos las gracias, como siempre, a todas las emisoras canarias que se han unido.